¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Omar Antonio Rocha Velázquez, soy del Departamento de Bomberos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, alumno de la UNICI, y el día de hoy voy a realizar un video demostrativo de las 3 leyes de movimiento, las 3 leyes de Newton, de una tarea de la materia Física 1 de la licenciatura en bombero. Ok, me encuentro aquí en una de las cocheras del departamento, en una de las unidades, para dar un ejemplo de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo objeto permanece en reposo o en movimiento si este se encuentra en tal, a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar. En este caso, pues tenemos un ejemplo de aquí de que la unidad se encuentra en reposo, ya sea en el aparcamiento, ya sea en la parada de un semáforo, y la fuerza que lo hace cambiar en este caso de las unidades es cuando nosotros aceleramos, estamos en reposo y aceleramos. Eso es un cambio, una fuerza externa que lo obliga a cambiar, al igual que cuando la unidad se encuentra en movimiento. Una fuerza externa que lo obliga es cuando presionamos el freno y logra cambiar su movimiento. Esa viene siendo una explicación breve de lo que es la primera ley de Newton, que nos dice que todo objeto permanece en reposo o en movimiento si se encuentra, a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar de movimiento a reposo o de reposo a movimiento. Así como también un segundo ejemplo de lo que es la primera ley de Newton, podemos ver aquí una cama de manguera que se utiliza para extinguir incendios. Vemos que está en reposo y una fuerza que yo voy al momento de quererlo utilizar, lo voy a jalar de esta manera, haciendo que tenga un movimiento o un cambio de reposo hacia su movimiento. Ese viene siendo otro ejemplo que utilizamos aquí cotidianamente en el departamento de bomberos. Muy bien, y continuando con la tarea en la segunda ley de Newton, vamos a poner un escenario aquí como lo que utilizamos nosotros para hacer un tipo de rescate vertical. Es un sistema, como el que estamos viendo, es un sistema de tripié, el cual con ayuda de mosquetones y poleas podemos trabajar para hacer, con cuerdas también, para hacer rescates verticales que utilizamos en el departamento de bomberos. Y continuando con el ejemplo de que utilizamos en la segunda ley, que nos dice que siempre que una fuerza resultante actúa sobre un objeto, produce una aceleración que es direccionalmente proporcional y la fuerza inversamente proporcional a la masa. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo que nosotros estamos haciendo un rescate de una persona o un rescate de un objeto. Nuestra aceleración va a ser proporcionalmente a la fuerza que nosotros emitemos con el jalón sobre estas poleas. Esa va a ser la aceleración. Es un ejemplo de la segunda ley de Newton que nos indica que todo lo que es la fuerza resultante actúa sobre un objeto. Pues en este caso, yo aplicando una fuerza voy a producir una aceleración de un movimiento del objeto o del cuerpo que ya sea un tipo de rescate. Y obviamente nos dice que la fuerza proporcional que yo estoy ejerciendo, pues como lo dice la palabra, tiene que ser proporcional al peso que tenga el objeto que estoy subiendo, o ya sea a la persona o el cuerpo. Entonces este es uno de los ejemplos que podemos estar poniendo para la segunda ley de Newton en actividades que nosotros realizamos en el departamento de bomberos. Y bien, ahora me encuentro aquí con una puerta de práctica que utilizamos para hacer entradas forzadas, practicar las entradas forzadas. Y entrada forzada pues es una actividad muy común, muy cotidiana en el departamento de bomberos. Para hacer un ejemplo de lo que es lo que significa la tercera ley de Newton, que nos habla la famosa ley de acción y reacción, que es que por cada fuerza de acción debe de haber una fuerza de reacción igual, pero opuesta, del lado contrario. Entonces, uno de los ejemplos es, nosotros realizamos golpes. Por ejemplo, un golpe es una acción que estoy realizando al momento de golpear, y obviamente lo que
que es mi herramienta Halligan que regresa hacia atrás y el golpe va hacia adelante. Entonces es una reacción igual, pero en lugares opuestos. Al momento de igual manera con una palanca yo hago un movimiento con una reacción de opuesta, pero de igual magnitud. Entonces la entrada forzada, ya sea golpear o hacer una palanca, puede ser un ejemplo de lo que es la tercera ley de Newton, que nos habla de que por cada fuerza de acción debe de haber una fuerza de reacción igual y opuesta en su movimiento. Y bien, me encuentro ahora aquí en otra de las unidades del departamento y vamos a hablar de lo que es y dar ejemplos de lo que es el momento de torsión, el cual se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional, y algo que comúnmente utilizamos con esta definición. Un ejemplo es con los pitones que utilizamos en conjunto con nuestras mangueras. Todos estos pitones tienen unos coples que al girarlo estamos acoplando el pitón mediante una rosca, haciendo movimientos rotacionales, y este viene siendo un ejemplo que utilizamos prácticamente a diario en el departamento de bomberos con los pitones al momento de ponerlos en la manguera. Es un ejemplo de los momentos de torsión. Muy bien, y ahora vamos a continuar con lo que es la definición de la fuerza de fricción, la cual nos dice que es un punto muy importante, y todo esto es cuando un movimiento o un objeto se hace sobre una superficie, y la fuerza de esto va a depender de lo que es la superficie o lo que es el peso del objeto, ¿no? Entonces, como ejemplo, vamos a poner, nosotros por lo regular utilizamos mangueras de 1,5 pulgadas o 2,5 pulgadas, como la que tenemos aquí en el ejemplo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Una manera de transportarlas. Continuando con el ejemplo de fricción, mencionaba que una de las maneras de transportar las mangueras es mediante el arrastre, el despliegue de las mismas. Como podemos ver en el ejemplo, aquí estamos haciendo una fricción sobre el suelo y la manguera ejerce un peso mayormente cuando está cargada, presurizada con agua. El peso es mayor, por lo que debería yo aplicar una fuerza mayor. Pero viene siendo un ejemplo de fricción. Todo depende, lo dice la teoría, depende de la superficie. En este caso es una superficie de concreto, que facilitaría un poco, a diferencia de terrenos como de terracería. Como mencionaba, todo depende del peso, que en este caso es una manguera despresurizada, y en el caso de una manguera con agua presurizada es el peso aún mayor. Todo depende, también tiene que ver lo que es la superficie, que en este caso tenemos una superficie de concreto que nos facilita un poco el transporte, el arrastre, y eso es un ejemplo de lo que es el ejemplo de fricción. Y para finalizar este video, llego a la conclusión de que todos estos movimientos son actividades que realizamos cotidianamente, a diario, en nuestras casas, en nuestro trabajo, y es algo muy importante para nosotros comprender los movimientos para saber cómo actuar, para saber qué hacer, cómo maniobrar las emergencias y hacerlo de un poco mucho mejor, ¿no? Sin lesiones, sin exponer mucho a los elementos, sin exponernos. Conocer todo esto de la física, de los movimientos, nos ayuda mucho. Y pues lo resumo en una frase que en una de las clases de la maestra dice en la presentación: dichosos los ojos que comprenden lo que está sucediendo a través de la física. Y ahora sí, pues dejamos de actuar a ciegas, ¿no? Entonces con eso finalizo mi tarea. Gracias. Cualquier cosa, duda, estoy a la orden.